Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Con nosotros, nuestra pastora rectora, Marisa Resto Rivera, para la proclamación en la mañana de hoy. Se pueden sentar. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Eduardo. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que con esa música en vivo hemos podido disfrutar de un lindo esfuerzo en esta hora. Un aplauso otra vez para nuestros hermanos y hermanas. Y gracias a la familia Santana, esos cuatristas que son de Corozal, ¿sabe? Nada más y nada menos de ahí, de ese centro de la isla donde nace la trova. Así es que hermoso, me encanta. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el lenguaje actual, sabiendo que el tema de este mes, concluyendo el año con ese tema amplio de una iglesia que proclama la palabra de Dios, el tema de diciembre es la palabra se hizo carne. Y la traducción en el lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, el Logos, el Verbo, Jesucristo. Yo quiero comenzar en esta mañana, obviamente, leyendo esa traducción del lenguaje actual, pero también muy apegada a lo que es una historia desde nuestro folclore, muy apegada a lo que aquellos que conocen de música puertorriqueña también han dicho que el villancico yaucano es un cuento, es una historia. Y apegados como lo hizo Dios en la persona de Jesucristo a la tierra, apegados a la cotidianeidad, yo quisiera que usted siguiera poniendo atención a lo que es música y letra de Amaury Veray, en la voz de Jesús Maisonet, un hermano nuestro, discípulos de Cristo, que dice de esta manera. Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar, verdad que aún así me dejas. Ha nacido en un portal llenito de telarañas, entre la mula y el buey, el redentor de las almas. Se puede unir si quiere. En Belén tocan a fuego, del portal sale la llama, es una estrella del cielo que ha caído entre las papas. Soy un pobre yaucano que vengo de Yauco aquí,
también yo te los traeré. Yo soy Juan el verdurero, que vengo de la montaña y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Y usted quizás se imagina al yaucano o a la de Yauco con los 2 saquitos de café. Y quizá en su memoria toma vida de alguna otra manera el verdurero que le trae las viandas. Y no es oro, incienso y mirra, sino es malanga, ñame, yautía. Y todo eso que de alguna forma provoca la imaginación. Y quise comenzar con el villancico de un puertorriqueño, el yaucano Amaury Veray, que dicho sea de paso, le dedicó esta pieza a María Esther Robles. Es una historia preciosa de cómo surge esta composición. Quise hacerlo porque en este villancico yaucano palpamos la cotidianeidad y el apegamiento al quehacer diario de un ser humano que responde a una cultura, que responde a un lugar geográfico, que responde a eso que Dios nos permite tener y vivir como parte de un pueblo. Es encarnar de alguna manera, desde nuestra realidad, el nacimiento de Jesús a nuestro entorno cotidiano. Jesús de Nazaret no fue un Dios que jugó ser, y valga la redundancia, un ser humano. En él, dicen las Sagradas Escrituras, que radicaba la plenitud de la humanidad y la plenitud de la divinidad. Yo sé que estamos, y usted también lo sabe, ante uno de los grandes misterios. Y un misterio es aquello que usted y yo no podemos explicar con palabras humanas, que la sola razón no da para poder entenderlo a carta cabal. Entonces entra en juego el don de la fe. Y por fe y para fe recibimos ese misterio de que en Jesús radicaba la plenitud de la humanidad y la plenitud de la divinidad. ¿Y qué significa? Que el Verbo se hizo carne. Aparte de ser el tema de este mes, es la escritura, el verbatim de Juan. Y eso de que el Verbo se hizo carne significa que Jesús era un hombre de carne y hueso, que experimentó lo que vive cualquier ser humano. Jesús nació y vivió como todo ser humano. Su nombre en hebreo era Yeshua. Y cuando usted va a la raíz de ese nombre en el hebreo es el que endereza. ¿A cuántos el Señor le ha enderezado la vida? Le ha enderezado el camino. Así es que llegó al mundo tan indefenso como cualquier otro ser o cualquier otro recién nacido, podemos decirlo así. Dependiente de su madre, dependiente también de José como padre. Necesitó que lo amamantaran,
Jesús necesitó que lo cogieran en brazos, como cualquier recién nacido, que le sacaran los gasecitos, que le cambiaran los pañales. Creció en la pequeña localidad de Nazaret, y yo pienso que correteando por allí, por aquellas montañas, se peló las rodillas en aquel suelo rocoso, que se dio alguno que otro cabezazo con alguna puerta, que se pinchó los dedos con las espinas de los cactus que de alguna manera se dan en la Palestina. Yo pienso que esa humanidad de Jesús nos ubica a todos y a todas en pensarlo como aquel que observó la salida y la puesta del sol y el paisaje de la Galilea, y con toda probabilidad se preguntó a qué distancia estaba la luna y por qué titilitaban las estrellas. Jesús tenía un cuerpo como el tuyo y el mío. Comía, bebía, le daba sed, dormía, sentía impulsos y deseos, pero no fue vencido por ninguno de ellos. Ese Jesús adulto sentía en momentos profunda tristeza y también profundos momentos de alegría. Pienso que se reiría de las cosas que le parecían graciosas y lloraría por aquellas que le punzaban el alma, y también lloraba sus pérdidas. Como persona completa, dotada de sentimientos plenamente humanos, se sentía frustrado en ocasiones y en otros momentos se sentía desbordado de entusiasmo. Después de un día de trabajo, como le pasa a usted y me pasa a mí, caería rendido de cansancio y de vez en cuando le daría monga, catarro, influenza, sarampión, varicelas. Tenía calambres, le dolería el estómago. Mire, he querido ser tan gráfica en esta introducción porque me parece que tenemos que afirmar en esta temporada esa encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, que experimentó todo aquello que le es propio al ser humano, excepto, como dicen las Sagradas Escrituras, en el pecado. Ciertamente hay personas que le es chocante esa humanidad de Jesús y prefieren no tocarlo, no hablar de eso, no mencionarlo, y se concentran solo en su divinidad, en la realización de los milagros, en los hechos portentosos de nuestro Señor, que son importantísimos y son parte de su naturaleza, en la resurrección, en la ascensión a la diestra del Padre. Sin embargo, una cosa no cancela la otra. La realidad es que la encarnación es lo que hace la diferencia para el cristianismo, en contraste con otras expresiones religiosas del mundo. Nuestro Dios, Jesucristo, se despojó de su trono de gloria para hacerse uno de nosotros, para poner su tienda en medio nuestro. Y eso no fue de mentirilla, eso no fue una fantasía, eso no fue de apariencia, eso fue una gran realidad. Y fíjense cómo lo dice el Salmo 103 y versículo 14, si usted abre su Biblia ahí en el Salmo 103, entonces podemos mirar el Salmo con otro cristal. Podemos de alguna manera acercarnos al salmista con otro prisma, con otra perspectiva. Bendecido es el Señor por siempre, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? Dios conoce la condición humana.
por cuanto fue humano. Entiende la naturaleza de las personas, comprende las debilidades de los humanos, está consciente de la imperfección de las mujeres y de los hombres, hermanos y hermanas, y eso es un gran alivio para nosotros los mortales, porque estamos frente a uno que al encarnarse, que al humanarse, acorta una distancia que se había establecido entre Dios y el ser humano. Con la encarnación de Jesús hemos ganado en comprensión. Dios te comprende, Dios me entiende, Él nos entiende en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestras finitudes. Quiere decir que la humanización de Dios no solo implica que Dios se acerca a la humanidad, sino que el ser humano finito, limitado, se acerca a un Dios que, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos. Eso lo dice el himno cristológico de Filipenses, capítulo 2. Y quizá usted y yo sabemos ese himno de memoria, y la iglesia del primer siglo miraba este fragmento de Filipenses como un gran cántico de afirmación de la kenosis de Dios, el vaciamiento de Dios. Dios se vació. Al dejar su trono de gloria, se vació de esa gloria. Al ponerse este ropaje humano, al hacerse ser humano, se vació. Dejó ese trono de gloria. Se hizo uno de nosotros, aleluya. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en medio de esa obediencia, de esa kenosis, de ese vaciamiento, de ese hacerse frágil y vulnerable, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que de la kenosis, del vaciamiento, de haberse despojado, de haber llegado a la tierra, de haber experimentado la humanidad en todo su esplendor, Dios lo exaltó, y es la apoteosis. Es lo más alto, de lo más bajo a lo más alto. Así es que ante la manifestación extraordinaria del amor divino, el salmista también presenta la pequeñez humana que identifica. Fíjense cómo la identifica el Salmo 103, como polvo y flor. Si usted lee conmigo el versículo 15 y 16 de ese Salmo 103, porque pienso que usted se sabe el Salmo 103, el versículo 1, 2 y 3. Y los demás versículos quizás no se los sabe tan de memoria. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso usted lo sabe de memoria. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ves que no miento? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, tus achaques, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores aunque tú no lo merezcas, porque esa es la gracia de Dios, que aunque no lo merezcamos, Él nos pone una corona de favores. ¿A cuántos el Señor le ha hecho favores? Porque el vecino nada más no nos hace favores, ¿sabe?
Los favores de Dios son maravillosos. Y muchas veces cuando más ayuda necesitamos, Dios viene en nuestro pronto auxilio en medio de esa estrechez. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Eso lo sabemos de memoria. Y es importante saberlo de memoria. Y es importante usted de alguna forma utilizar fragmentos, porciones de la Escritura, instalarlas en su corazón para que nunca más salgan de su corazón. Pero esos versículos 14, 15 y 16 también es bueno que los instalemos, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué material tú estás hecho. Él lo sabe. Él se acuerda de que eres débil, de que a veces eres fuerte. Él sabe de que hay mañanas que eres una paradoja ambulante. Y también sabe que hay tardes y noches que eres la cordura por excelencia. El hombre, la mujer, como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero no termina ahí, mira cómo sigue. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene límites la misericordia de Dios. Desde la eternidad, desde antes de que tú tuvieras memoria de lo que fuera, después de que todo haya terminado para ti terrenalmente, la misericordia de Dios sigue siendo una gran verdad y realidad. Es ese Dios que mira nuestra miseria con corazón, con amor. Pero esa miseria nuestra la mira con corazón para redimirla en su perfecto amor. Así que ahí está descrita esa fragilidad humana como flor y polvo, como perecedera y fugaz. Y frente a esa fragilidad se reafirma la misericordia divina, que es eterna y se caracteriza por manifestaciones de justicia a los que le temen. Estamos en la temporada de Adviento, a las puertas de la Navidad. Quizá nosotros no somos la iglesia más litúrgica, pero bebemos de la liturgia de la iglesia cristiana y tratamos de marcar las épocas. Óigame, creo que el 31 de octubre, como el 29 de octubre. Mientras yo preparo el desayuno en la mañana, pongo algunas emisoras de radio para ver qué está pasando. Yo no podía creer lo que mis oídos escuchaban. Alcaldes de este país, en octubre estaban anunciando encendidos. Habían encendidos, hermanos y hermanas, en octubre, en noviembre. Y yo dije, caramba, ¿yo estaré oyendo bien o este es el Día de los Inocentes? Pero que comencé a transitar las calles de mi país y comencé a ver que ya desde el 5 de noviembre habían guirnaldas, luces, árboles encendidos. Y yo me pregunté, ¿y por qué tanto adelanto? ¿Y por qué tan temprano?
Y una vocecita allá adentro me dijo, hay mucho dolor en este pueblo. Hay mucha frustración. Hay mucho quebranto. Hay mucho coraje reprimido. Y la gente está buscando un escape. Y si adelantando la época traen alegría al corazón, lo van a hacer. ¿Usted sabe lo que pasa? Que para el pueblo cristiano todo el año debe ser Navidad. ¿Usted sabe lo que pasa? Que aunque la iglesia cristiana en sus festividades, marcando las épocas del año, ciertamente lo hacemos respondiendo a esa realidad, no tenemos que esperar, adelantar épocas. Y no tenemos que esperar a diciembre para sentir el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida. Navidad significa el regalo de un Dios profundamente humano y plenamente divino. Navidad significa que ese Dios plenamente humano y divino no se escandaliza de tus flaquezas, de tus debilidades. No mete el rostro en algún escaparate por el pecado tuyo o el mío. Pero ese Dios que es plenamente humano y divino tiene el poder para transformar tus flaquezas en fortalezas. Tiene el poder para transformar tus tinieblas en luz. Tiene el poder para transformar tu pecado en redención eterna. Esa es la diferencia. Quizá tú y yo hemos leído varias veces ese capítulo 1 de Juan, esos 2 versículos, de que el Verbo se hizo carne. Pero no necesariamente lo reflexionamos. Y yo creo que es importante ese ejercicio de trazar las coincidencias de ese Dios en Jesucristo encarnado, humanado, con nuestra humanidad también. Él quiso realmente experimentar la humanidad. Jesús asumió un ser histórico. Jesús de Nazaret, un judío de raza, de religión, cumplió como buen judío con todas aquellas prescripciones o ritos de la ley. Por eso fue presentado en el templo a los 40 días. Por eso fue allí al Jordán a bautizarse. Por eso fue a la sinagoga y abrió el rollo en el libro del profeta Isaías. Y antes de principiar su ministerio terrenal, pudo leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar y anunciar las buenas nuevas a los pobres. Un Jesús que se formó en el reducido espacio del seno materno. Un Jesús que nació en el reducido espacio de una patria insignificante, que maduró, que se desarrolló en el minúsculo espacio de una remota aldea, que trabajó en un medio limitado y muy poco culto, donde no se hablaba ni griego, ni latín, ni las lenguas de la época, sino un dialecto que era el arameo
con acento galileo. Por eso a Pedro lo identifican y de alguna manera aquellas fuerzas judías decían, pero este habla como los otros que caminan con Jesús. Por el acento lo identificaron. Ese Jesús que sintió la opresión de las fuerzas de ocupación de su país. Hermano y hermana, el espíritu de la Navidad es exactamente lo contrario al espíritu dominante de la cultura actual. Esta cultura marcada por el consumo, por el mercado, por la competencia, por el negocio, por el comercio. El espíritu de esta cultura actual es un espíritu que todo lo transforma en mercancía. Desde la sexualidad humana hasta el mismo Dios. Y si la gente no compra, y si la gente no regala, y si la gente no come, o si la gente de alguna manera no banquetea por ahí, no hay Navidad. No, hermano y hermana, si usted no puede regalar en esta Navidad, regale un abrazo. Porque usted va a las narrativas de la infancia, usted va a las narrativas ahí de Lucas y de Mateo, y Navidad tiene que ver con el reencuentro de familiares, con el reencuentro de parientes. Por eso María y Elizabeth, cuando se reencuentran, parientes ellas mismas, se dan un abrazo. Y en ese abrazo, los niños en el vientre, dice el Evangelio, que saltaron de alegría. Navidad es reencuentro. Navidad es buscar la familia. Navidad es perdón. Navidad es reconciliación. Eso usted y yo lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces no lo ponemos en práctica y la sociedad actual nos traga. En ese acortar las distancias, tenemos que afirmar que en esa encarnación Dios saldó la deuda. La deuda que tenía el ser humano. Porque al Jesús encarnarse anticipa la cruz. Y la cruz es el saldo de toda deuda, de toda culpa, de todo pecado. Así es que sí, la encarnación tiene que ver con saldar la deuda que el ser humano tenía en el plano de la espiritualidad. No se endeude usted en esta Navidad. No se endeude. Y más con los vientos que soplan. Tenemos que ser prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que de alguna manera, hermano y hermana, enfocarnos. La Navidad tiene que ver con gratuidad. La Navidad tiene que ver con darse, con vaciarse. Como dice el himno cristológico, tiene que ver con sencillez. No había gente más sencilla que María y que José. No había gente más sencilla que Zacarías y Elizabeth. Tiene que ver con sencillez. No se complique tanto la existencia. No se complique tanto la vida. Navidad, en la encarnación de Jesús, tiene que ver con hacerse presente. Dios en Cristo se hizo presente. Yo no sé cuánta gente está extrañando tu presencia en este tiempo. Pero con toda probabilidad hay alguien que te extraña. Y no estoy hablando del novio que te dejó. Ni estoy hablando del marchante que anhelas, por si acaso.
Estoy hablando de gente que está sola, que siente la soledad con todo el golpe. Estoy hablando de gente que comienza a vivir desmemoriada. Esta tarde, los ancianos y ancianas vamos a llegar a la casa de doña Eunice. Doña Eunice no se acuerda de nosotros, pero nosotros nos acordamos de ella. Y el pecado sería que pensáramos, bueno, como ella no se acuerda de nosotros, pues no tengo que ir por allí porque total ella no me va a conocer. Ese es el pecado. Porque tú y yo todavía nos acordamos. Tú y yo todavía tenemos memoria. Tú y yo todavía podemos dar el toque cálido y humano. Tú y yo todavía podemos cantar un himno con doña Eunice. Y cuando cantamos el himno, hay unos resortes en algún lugar del cerebro que se activa y ella nos mira y empieza a cantar con nosotros. Y empieza a tocar ese piano al revés y al derecho. Y aquella casa se llena de la manifestación de la gloria del Señor. Eso es Navidad. Eso es encarnación. Hacerte presente. Allí donde se te necesita. Allí donde nadie va. Allí donde otros se han olvidado. Dios se acercó a nosotros en forma de un niño. No vino como un César poderoso. No vino como un sacerdote de la época. No vino como un empresario exitoso ni un filósofo intelectual. Vino como un niño, como un humano indefenso, para que nadie se sintiera distante de él. No se quedó en el monte Olimpo como las deidades griegas. Y este es el camino que Dios escogió para acercarse a nosotros, para poder andar contigo en los estrechos caminos muchas veces. Un Dios que asume todo lo radicalmente humano, que llora, que asume su tristeza frente a su amigo muerto llamado Lázaro, que se hizo amigo de Marta y de María, y que cuando estaba cansado del camino y quién sabe un poco fatigado de las multitudes, se retiraba y se metía allí en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, y se quitaría las chancletas llenas del polvo de los caminos de la Galilea y se recostaría allí en el sillón y pediría un cafecito. Ese Jesús asumió esos lugares. Un Dios que se llenó de sagrada ira, si podemos llamarle así, cuando vio que el ámbito sagrado se transformaba en mercado y en comercio. Pero un Dios en Cristo que se llenó de ternura ante la niñez, que abrazaba y le decía a todos aquellos: déjenlos, no los molesten, no le impidan que lleguen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Todo y más es Dios en nuestra carne cálida y mortal. Y ese Dios en Cristo vive dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso no anunciamos eso el día de la resurrección? Él vive. Eso no es para el domingo de resurrección nada más. Si hablamos de la encarnación, estamos hablando que ese Dios en Cristo también toma lugar en nuestra carne cálida y mortal y se instala en nuestro corazón para nunca más salir de él. ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes decir en esta mañana: Él vive en mi corazón.
Él se instaló ahí. Esa es su morada. Él vive para nunca más salir de ahí. Oiga, yo no le abro la puerta para que se vaya. Porque ya el vidente Juan lo dijo a la iglesia de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¡Aleluya! Yo abrí la puerta hace muchos años atrás y nunca más ha salido de ese corazón mío, que a veces late rápido, que a veces se compunge, que a veces salta de alegría, que a veces se entristece, que a veces llora, que a veces se frustra, pero Él está ahí conmigo, porque de eso se trata la encarnación de Dios. Ese Señor, ese Dios, todo lo asumió y nada se le ahorró. La Navidad, hermanos y hermanas, y concluyo, nos muestra de lo que Dios es capaz. Él puede hacerse realmente otro, un ser humano, como nosotros, sin dejar de ser Dios. El gran misterio de la encarnación. Ven a Él en esta hora, para que todas tus miserias, para que todas tus contradicciones, para que todas tus flaquezas, para que todo lo que es infinitamente humano encuentre camino y redención en Él. Que tú le puedas decir en esta hora, como dice el precioso himno de esta temporada: ven a mi corazón, oh Cristo. Oh Cristo, tú me entiendes. Si tú estás pasando por algún momento de suma humanidad, de suma dificultad, de suma finitud, que a veces piensas que no puedes ya más, que tú le puedas decir: ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Tú me entiendes, tú me comprendes, tú sabes que siento, que padezco, porque tú lo experimentaste. Iglesia en pie.